Recientemente se estrenó la serie de Cuphead, ya por fin después de una larga espera, y sorpresivamente tuvo una recepción en cuanto a opiniones mixtas. Algunos sí les gustó, algunos no les gustó. Hubo muchas opiniones muy contrarias, entonces nos dimos a la tarea de preguntarles a ustedes qué es lo que opinan, y en este video queremos hacer como una especie de representación de todas esas opiniones. Por eso es que el día de hoy les traemos lo bueno y lo malo de The Cuphead Show. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Relis, nada más, antes de empezar con el video, queremos anunciarles que el día de hoy a las 5 p.m. vamos a andar por Twitch terminando Cuphead. Así que si quieren vernos frustrarnos, estresarnos, gritar y sufrir, pues acompáñennos, los esperamos allá por Twitch. Ahora sí, empezamos con el video. El juego de Cuphead hizo su debut en 2017 trayéndonos un estilo de jugabilidad que con los años se había perdido, con una historia simple y lleno de retos difíciles, a la vez que adaptó una estética que nos recuerda a las caricaturas de antaño. El éxito de este título fue tan grande que este año se estrenó su propia serie animada en Netflix, la cual tiene una historia independiente a la del juego, pero sin dejar de lado ciertos elementos de él, como el hecho de que Cuphead le debe su alma al diablo y tiene que encontrar la forma de evitar que se la quite. Todo esto con bastante humor que atrapa principalmente a los más pequeños del hogar. Y por supuesto, con uno de sus mejores aciertos, o sea, lo bueno, estilo Robert Hoss. El estilo Robert Hoss se caracteriza por un diseño de personajes bastante particular en donde, principalmente, sus extremidades son dibujadas muy simples y curvas, como si fueran mangueras, nada de rodillas ni codos en ellas. Este estilo fue empleado en Estados Unidos cuando la animación apenas comenzaba, donde personajes como Mickey Mouse y Betty Boop obtuvieron su popularidad. Actualmente es casi imposible ver alguna serie animada que utilice este estilo. ¿Qué digo casi? En realidad, ninguna serie de hoy en día usa esta técnica. Es por esto que el show de Cuphead es tan atractivo visualmente. Nos regresa a algo que fue muy popular e icónico en la animación hace mucho tiempo y que hoy en día no se ve por ninguna parte, y lo hacen de una excelente manera. Esto no solo es por su estética, pues la serie homenajea muy bien a ese estilo con ayuda de elementos como lo bueno, su animación. Esta serie no es ninguna que hable de algo realmente serio, no tiene una trama súper profunda y se centra más que nada en la comedia. Esto se ve muy bien reflejado en toda la exageración en las expresiones y movimientos que realizan los personajes en todos y cada uno de los capítulos, lo cual refuerza todavía más su fuerte inspiración en el estilo antes mencionado, donde se veían a los personajes haciendo movimientos antinaturales, cosa que hace que verla se vuelva algo muy entretenido sin necesidad de tener una historia compleja. Y sí, sabemos que todas estas cosas son bastante notorias y las hemos visto desde el juego. Sin embargo, el equipo detrás de esta serie no solo hizo homenaje a las caricaturas antiguas con la forma de animar a sus personajes, pues también se desempeñaron en trabajar en lo bueno, diseño de fondos. Seguramente notaron que en ciertas escenas de la serie los fondos parecían separarse del estilo de la animación de los personajes, como si los dibujos en 2D de Cuphead y Mugman se desplazaran sobre un mundo tridimensional. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver cuando ambos hermanos caminan a través del cementerio. A esta técnica se le conoce en inglés como Stereoptical Camera y era muy utilizada en la antigüedad, siendo vista por primera vez en el primer capítulo a color de Betty Boop por Cinderella. En pocas palabras, esta técnica consistía en colocar objetos decorativos físicos para construir el entorno donde los personajes iban a moverse, creando una apariencia muy particular que, sin duda, el show de Cuphead replicó muy bien. Aún así, esto no termina aquí, pues aún no hemos hablado de una de las cosas que mejor hizo esta serie. Nos referimos a lo bueno, banda sonora y canciones. Una de las cosas que más nos atrapan a la hora de ver series animadas es una buena banda sonora. La música es parte primordial en cualquier producto audiovisual y el show de Cuphead no nos decepcionó en lo más mínimo en este aspecto. En sí, la música de la serie está inspirada en la que escuchamos a lo largo del juego y esta a su vez está inspirada nuevamente en las caricaturas de antaño, convirtiéndose en la cereza del pastel que homenajea a los inicios de la animación. Pero esto no es todo, pues fue una grata sorpresa descubrir que, además de eso, la serie también cuenta con canciones interpretadas por los personajes. Y si bien esto no es un musical debido a que no todos los capítulos cuentan con canciones, la verdad es que todas de ellas son muy buenas, en especial las que son interpretadas por El Diablo y Miss Chalice. Además, claro, del intro, que es muy fiel al estilo musical de la época en la que está inspirada. Pero bueno, dejemos de tirarle flores a esta serie y comencemos a ser un poco realistas, pues no todo en ella es perfecta. Y a pesar de que replican bastante bien el estilo Robert Hoss, sentimos que falta algo, y es por eso que hablaremos de lo malo. Fue una oportunidad desperdiciada.
A ver, sí, la serie tiene el estilo Robert Hoss y una animación muy fluida. Sin embargo, si volteamos a ver el juego una vez más, notaremos que en él nunca deja de haber movimientos. Siempre podemos ver a nuestro personaje bailando en su lugar en los momentos en donde no está disparando o saltando. Y lo mismo pasa con los enemigos, que cuando no están atacándonos, están en constante movimiento. Obviamente esto no es algo propio de Cuphead, pues como la mayoría de su contenido tomó inspiración de las caricaturas de antes, donde se podía ver a los personajes haciendo lo mismo al ritmo de la música que sonaba de fondo. Esto es algo que no observamos en la serie y que nos hubiera encantado ver. Podríamos decir que la adaptación de la animación antigua al videojuego fue perfectamente lograda, pero cuando tomaron ese estilo ahora a una serie animada, nos dejó mucho que desear en ese aspecto. No vemos a Cuphead y Mugman moviéndose sincronizadamente con la música o los elementos de los fondos bailando. En general, falta movimiento en pantalla. Es probable que los capítulos carezcan de esto porque sería muy costoso, pues de hecho, esto mismo de lo que hablamos solamente lo vemos en el intro cuando Cuphead y Mugman van caminando por un sendero y todo a su alrededor se va moviendo junto con ellos al ritmo de la música. Lo mismo pasa segundos después cuando la escena se vuelve oscura y ahora son lápidas las que siguen el ritmo de la canción. Algo así nos hubiera gustado ver, pero en todos los capítulos. Cabe recalcar que no estamos diciendo que la serie sea mala por esa razón. Únicamente es que justo con esta serie tenían la oportunidad perfecta para hacer eso y no la aprovecharon. Solo es una expectativa que no se nos cumplió. Después de todo, la vida es buena, pero podría ser mejor. Ahora que terminamos de hablar sobre esto, pasemos a otra de las cosas que no nos terminaron de convencer. Lo malo, el doblaje. Esto es algo de lo que seguramente muchos estarán de acuerdo. Las voces en español no son muy agradables. En especial, nos percatamos de que muchos de ustedes no soportaban la voz de Cuphead, debido a que daba la impresión de ser un adulto tratando de aparentar ser un niño. En este aspecto creemos que la culpa en realidad no fue del actor de doblaje, Sergio Pinto, quien ha interpretado a Miles Hush en Fullmetal Alchemist, es Owen en Drama Total, hace la segunda voz de Bogdu en Steven Universe, entre otros más. A lo que queremos llegar es que en realidad este actor no es alguien que apenas vaya iniciando su carrera, por lo que es probable que esto se haya dado por parte de la dirección. Aún así, nosotros no somos expertos en este tema. Esto simplemente es una opinión tanto personal como de la mayoría de la gente. En general, no nos convenció el doblaje, pero no es tanto problema. Basta con ver la serie en su idioma original y listo. Ahora, antes de pasar a la racha de cosas malas, tenemos que pasar por una sección que se originó por las opiniones mixtas de la serie, por lo que no podemos encasillarlas como cosas buenas o cosas malas, así que simplemente diremos que son cosas diferentes. Para que entiendan mejor esto, empezaremos con lo diferente. Es independiente al juego. A pesar de que en los capítulos vemos varios elementos del juego, esta serie sigue una historia distinta a la que nos presentaron ahí. Sí, en ambas, Cuphead le debe su alma al diablo y debe encontrar la forma de no pagar ese precio, pero esta problemática se desarrolla de otra manera en la serie. A diferencia del juego, donde debes recolectar el alma de otros deudores para que el diablo perdone tu deuda, en la serie, Cuphead simplemente se dedica a huir de él cada que aparece. En pocas palabras, la serie es independiente al juego. Debido a esto, se fueron generando reacciones mixtas según cada espectador, pues como la serie no sigue la historia original del juego, muchas personas se sintieron algo decepcionadas, pues esperaban ver esas batallas contra jefes que tanto les hicieron sudar, pero ahora en formato de una serie animada, cosa que no tenemos. Tampoco vemos a los personajes disparando por medio de sus dedos, ni luchando contra los villanos que se van topando por su camino. Aún así, como dijimos al inicio, este aspecto no es ni bueno ni malo. En realidad, todo depende de cada uno y sus gustos personales. En nuestro caso, no sentimos que estos cambios estén mal, pero igualmente tenemos la razón de que algunas personas no se sientan conformes con cómo va la serie. Además, se nota que esta serie quiso ser un poco más del agrado de todo público, cosa de la que hablaremos a continuación. Lo malo, es una serie infantil. Siendo que el juego no es exclusivo para un público infantil debido a lo complicado que es y los temas que se tratan, como las apuestas, era de esperarse que la serie iba a tomar un rumbo parecido, centrándose más que nada en un público adolescente o adulto. Sin embargo, al final las cosas no fueron así. Personalmente no nos disgusta esto, pero sí es notorio que a los fans no les agradó del todo que esta serie se ha dirigido a los niños, porque esto trajo consigo cambios en los personajes y en las situaciones. Por ejemplo, en lugar de ver a Cuphead apostando su alma en un casino, lo vemos perdiéndola por accidente en un juego de feria, pues al ser un contenido hecho para un público infantil, no pueden poner apuestas en pantalla. Por otro lado, en la serie se nota que los protagonistas son niños debido a su forma de actuar, se meten en problemas por su imprudencia, tienen intereses infantiles como el helado o simplemente los vemos hacer travesuras, cosas propias de un niño pues. En el juego, no se sabe la edad de los personajes, por lo que tú les podrías asignar la cifra que quieras. Es por esto que entendemos que muchas personas sientan que esta serie es muy infantil. Aún así, estas no son las únicas cosas que denotan esta preferencia, pues también
tenemos lo malo. Priorizan la comedia antes que la acción. De hecho, esto es algo que pasa últimamente en la animación. No sé si se hayan dado cuenta, pero hoy en día las series para niños ya no se centran en aventuras ni acción como antes, que teníamos a los Teen Titans, Ben 10 o los Power Rangers, series llenas de peleas y explosiones que nos encantaban. Hoy en día las cosas han cambiado, y en la actualidad parece que los niños se inclinan más por series humorísticas como Teen Titans Go o Gumball, camino que también siguió Cuphead. En el juego, lo principal es la acción, pues esta se basa únicamente en ir derrotando enemigo tras enemigo, adentrarse en peleas en las que hay disparos y golpes por todos lados, y todo esto porque nadie quiere perder su alma, cosa que fue reemplazada con escenas y situaciones graciosas para apelar al público al que estaba dirigida. Realmente lo único que sí llegaron a rescatar del juego fue que, aunque no peleen con ellos, los jefes siguen siendo antagonistas. Podemos ver a Ribby y Crux tratando de sacar a Cuphead y Mugman de su barco, a la pandilla de verduras aprovechándose de ellos y su confianza, y a King Dice ayudando al diablo a conseguir el alma de Cuphead. Aunque eso sí, todos esos enfrentamientos están llenos de situaciones graciosas que los fanáticos no terminaron disfrutando, pues en lugar de haber peleas, lo más, por así decirlo, de acción que hubo fueron persecuciones. Todo esto nos lleva a un personaje en especial, lo malo, Devil. En esta serie pasa algo peculiar, y es que, como dicen los chavos, nerfearon al diablo, cosa que tuvieron que hacer para seguir con ese tono cómico, convirtiendo al antagonista principal en un villano bufón. Esto es algo que ya hemos visto antes, por ejemplo Ludo en Star contra las fuerzas del mal, o el Rey Helado de Hora de Aventura, villanos principales, pero que no te puedes tomar en serio. Esto es algo muy notorio y que puede resultar chocante para algunos, pues en el juego el diablo impone e infunde mucho miedo. ¿De verdad te sientes intimidado antes de entrar a pelear contra él en la batalla final? Y en esta serie, pues, lo obligan a pintar una cerca y su peor enemigo es un suéter. A pesar de todo esto, hay que admitir que el show de Cuphead como serie no está nada mal y tiene cosas excelentes, como por ejemplo, lo bueno, la comedia. Realmente no hay mucho que decir aquí, la comedia es subjetiva y habrá personas que les dé risa algo que a otros no, pero sí que es cierto que muchos coinciden en que el humor de esa serie es muy bueno. Tenemos personajes graciosos como el diablo al que todo le sale mal y es humillado por un par de tazas, simples chistes visuales y situaciones absurdas, como cuando el anciano tetera escucha que Cuphead y Mugman lo van a matar y se prepara para literalmente iniciar una guerra contra ellos, pero al final resulta que todo el tiempo se estuvieron refiriendo a una lombriz. Y aunque generar risas es su principal objetivo, la serie también se dedicó a hacer algo interesante, lo cual es lo bueno, profundizan en los personajes. Mientras jugamos el videojuego realmente no conocemos a estos personajes. Medianamente se nos da a entender las personalidades de los protagonistas por medio de las cinemáticas, pero hasta ahí. Luego de eso, no conocemos nada más de ellos, y mucho menos de los personajes secundarios. Y se entiende, después de todo, en un juego tienes que crear avatares, o sea, personajes que funcionen como una hoja en blanco para que tú, como jugador, te puedas identificar con él, y que sientas que tú eres el protagonista de la historia. Esto es algo que no tan fácil se puede hacer en una serie, y gracias a esto somos capaces de conocer un poco más a los personajes, vemos con más detalle sus personalidades e intereses, y al ser esta una serie para niños, dichas personalidades fueron muy claras, caricaturescas y divertidas, lo que hace que verlo sea muy entretenido. Incluso hasta descubrimos que el abuelo Tetera es un veterano de guerra. Y bueno, ya para finalizar, pasemos a lo que seguramente todos los fans, sin excepción alguna, disfrutaron ver en pantalla. Lo bueno, las referencias. Esto es algo que no podía faltar. Hubiera sido un grave error no hacer referencias a sucesos y personajes. Y por suerte, esta serie está ridículamente repleta de ellas. Tenemos desde los personajes a los que nos enfrentamos en el juego, hasta las pociones que compramos para cambiar los modos de disparo. De hecho, ya tenemos un video en donde recopilamos todas las referencias que pudimos encontrar para que vayan a darle un vistazo. Y bueno, se podría decir que aunque los fans no tuvieron lo que esperaban específicamente de esta serie, por lo menos sí se llevaron un buen bonche de ricas referencias. Y bueno, friendlies, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acaba con los comentarios, suéltense. Son libres de compartir su opinión de manera respetuosa sobre si están de acuerdo con las cosas buenas y con las cosas malas que el público encontró en esta serie. Si quieren ver más contenido de esta serie, pues entonces en la cara abajo les dejamos nuestro video de las referencias que hay en la serie hacia el videojuego. O si ya vieron ese video, aquí les traemos una joyita oculta donde terminamos el primer nivel de Cuphead con los ojos cerrados. Feliz, muchísimas gracias por quedaron a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.